Hola, bienvenidos un día más a nuestra sección literaria. Hoy tenemos con nosotros a Mario Amorós, que viene a presentarnos su libro No pasarán, la biografía de Pasionaria. Hola Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Hola, gracias por invitarme. Muy bien, ¿qué nos puedes contar de esta biografía? Primero, ¿por qué te interesaste por la Pasionaria? Bueno, he venido por primera vez a Vigo a presentar mi libro No pasarán, biografía de Dolores Ibárruri, Pasionaria, publicado por la editorial ACAL, invitado por el Partido Comunista de Galicia. La figura de Dolores Ibárruri, Pasionaria, es una de las grandes personalidades de la historia política de España en el siglo XX y también de la historia política universal. Hacía 16 años que no se publicaba una biografía en España por parte de un historiador sobre Dolores Ibárruri, y en mi trabajo es seguramente la biografía más exhaustiva que se ha publicado sobre Pasionaria, puesto que se apoya principalmente en su archivo personal, que hasta ahora ningún historiador había podido consultar, y también en la documentación muy voluminosa del Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Con una gran documentación histórica y con muchas fuentes, he logrado construir un libro de 600 páginas que recorre toda la vida personal y la trayectoria política de quien en el siglo XX encarnó la causa del comunismo. Y en este archivo personal de Pasionaria, ¿no?, que es lo más novedoso de tu libro, ¿qué nuevos datos se aportan sobre ella? Bueno, en mi biografía reconstruye una gran cantidad de pasajes de la vida y la trayectoria política de Pasionaria a través de documentación histórica procedente de muchos archivos. Por ejemplo, toda su infancia, su vida familiar, su matrimonio el año 16 en Vizcaya con un minero socialista, los inicios de su compromiso político comunista, su labor durante la República, durante la Guerra Civil, en el exilio. Cito una gran cantidad de artículos de prensa inéditos, de discursos, de correspondencia con grandes personalidades políticas del siglo XX, tanto de España como internacionales, y realmente, bueno, hasta ahora no se había contado de esta manera, con este detalle, la vida de Dolores Ibárruri. ¿Qué destacarías, aparte de la figura que todos conocemos, qué destacarías de ella? Bueno, yo creo que merece destacarse sus convicciones políticas, la fortaleza con la que abrazó el compromiso político en el año 20 en Vizcaya al unirse al proceso de fundación del Partido Comunista de España, y ya desde el año 31, cuando se instala en Madrid como dirigente del Partido Comunista, su labor tenaz por, junto con sus compañeros de la dirección del Partido Comunista, contribuir desde el año 34 o 35 a crear el Frente Popular, a crear la herramienta política que consiguiera llegar al gobierno de España de la mano de los socialistas y los republicanos, para que las reformas democráticas de la República tuvieran continuidad. Y en la guerra destaco principalmente cómo Dolores Ibárruri y el Partido Comunista fueron esenciales en la defensa de la República Democrática frente a la sublevación fascista. Ella estuvo exiliada en la URSS, ¿no? En su paso por, digamos, por la potencia comunista, ¿le afectó de alguna manera? Bueno, Dolores Ibárruri llegó a Moscú en abril del año 39. Allí vivió toda la guerra mundial hasta que vuelve a Francia en abril del año 45. Volvería a Moscú enferma a finales del año 48 y, salvo algunos paréntesis de 2 años en Bucarest o un tiempo breve en París, ya vivió en Moscú siempre hasta el año 77, cuando pudo volver a España. Hablamos de un periodo de 40 años donde al principio Dolores Ibárruri es parte de la lucha en la Segunda Guerra Mundial como dirigente comunista. Después, además, a su círculo más estrecho, como su gran camarada y amiga Irene Falcón, incluso a Irene Falcón le afectaron los últimos procesos del estalinismo, un periodo muy duro, muy oscuro en la historia del movimiento comunista. Dolores también estuvo en otro de los hechos más importantes del siglo XX, el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde Nikita Khrushchev expone en un informe secreto los crímenes de Stalin. Eso afectó a tal punto a Pasionaria que a partir de aquel momento, como demuestro en el libro, no volvió a citar a Stalin ni en un discurso ni en un artículo político. Ella vivía en Moscú exiliada con los privilegios de la élite política, pero fue capaz, por ejemplo, en el año 68, de, junto con la dirección del Partido Comunista de España, condenar la invasión militar de Checoslovaquia, que acabó con el proceso democratizador de la Primavera de Praga. Es un periodo muy largo. Dolores fue una comunista convencida. Dolores siempre defendió el papel de la Unión Soviética en el mundo y lo que la Unión Soviética significaba de adelanto
también para la población rusa en muchos sectores, y defendió también la importancia de la Revolución de Octubre del año 17. Pero yo creo que de una manera no muy clara muchas veces sí renegó de ese periodo estalinista más duro. Hay quien dice que en los últimos años de su vida se acercó al catolicismo, a la religión. ¿Es así? Dolores fue de niña en Gallarta, en su pueblo en Vizcaya, una muchacha como tantas otras en la época, que iba a misa, que participaba de ceremonias religiosas. La militancia política en el primero del Partido Socialista y fundamentalmente en el Partido Comunista a partir del año 20 significan un alejamiento radical del mundo católico, de la Iglesia. Pasionaria fue muy crítica contra la Iglesia Católica en el tiempo de la Segunda República y la guerra por su alianza con la derecha y con los sectores antirrepublicanos. Pero de manera muy notable, a partir de los años 60, Dolores Ibárruri y la dirección del Partido Comunista de España se dan cuenta de que en España hay sectores católicos importantes que se van uniendo a las posiciones de lucha por la democracia. Por ejemplo, la OAC, la Juventud Obrera Católica, sacerdotes obreros, religiosas comprometidas con los de abajo, y eso Pasionaria lo valora en una gran cantidad de artículos y discursos en los años 60 y 70. Ella regresa a Madrid en mayo del 77 y en la última década de su vida entabló una gran amistad con el padre jesuita José María de Llanos, quien seguramente, como hay testimonios que lo indican, habría dado la comunión al final de su vida a Dolores Ibárruri. Pero Pasionaria murió comunista. Eso no quita que ella se reencontrara con un aspecto importante de su infancia y que siempre además fue una persona respetuosa con las ideas religiosas. Pero ella murió comunista. ¿Qué legado dejó Pasionaria ahora mismo en el siglo XXI? Dolores Ibárruri representa la historia del movimiento obrero en España, al igual que Pablo Iglesias o al igual que Francisco Lauro Caballero. Representa también la causa, el ideal del comunismo. Ese ideal tiene, desde mi punto de vista, una vigencia absoluta. Las causas por las que Dolores luchó a lo largo de su vida, la causa de la democracia, la causa del socialismo, están plenamente vigentes. Y hoy encontramos que, por primera vez después de 80 años, el partido de Pasionaria, el partido de Dolores Ibárruri, vuelve a estar presente no solo en parlamentos y en gobiernos autonómicos, no solo en ayuntamientos, sino también en el gobierno de la nación, con una comunista gallega como es Yolanda Díaz, que representa la esperanza de crear un instrumento político que sea capaz de, junto con otros partidos de izquierda, parar los pies a la derecha y a la extrema derecha. O sea que podemos decir que el Partido Comunista actualmente tiene buena salud, ¿no?, en España. Sí, el Partido Comunista acaba de celebrar su centenario con una gran cantidad de actos por toda España. Yo he presentado mi biografía de Dolores Ibárruri en más de 40 ciudades desde septiembre y veo que va mucha gente y veo que es un partido que muchos pensaban que ya no existía, pero es un partido vivo, importante dentro de Izquierda Unida, importante dentro de Unidas Podemos y hoy con una nueva figuración pública, puesto que una de sus militantes, como es Yolanda Díaz, tiene un papel muy destacado en la elaboración de las políticas laborales y sociales del gobierno y también un papel destacado en el futuro inmediato de España. Y ya para acabar, una nota anecdótica. Comentabas que no es la Pasionaria, es sin el artículo, ¿no? Sí, para que nos oigan, Dolores Ibárruri firmó su primer artículo de prensa en la Semana Santa del año 18, en el periódico El Minero Vizcaíno, un artículo titulado La hipocresía religiosa, y como su familia había desaprobado su matrimonio con un minero socialista, Julián Ruiz, ella decidió elegir un seudónimo para que no supieran que ella era la autora de ese artículo tan crítico con la Iglesia Católica, ¿no? Por eso eligió el seudónimo de Pasionaria, por haber escrito aquel primer artículo en la Semana Santa del año 18, y ella decía siempre, llamadme Pasionaria, no la Pasionaria, porque parezco una folclórica. Lo decía también de manera simpática, ¿no? Aunque ella prefería también realmente que la llamaran Dolores. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Mario, por acercarnos a esta figura tan inmortal. Gracias al periódico Atlántico, muchas gracias.